Una vez más saludamos al pueblo de Dios que está en sintonía de esta transmisión. Estamos por la gracia del Señor aquí agradecidos con Él que nos da la vida para poder servirle, para poder también llegar a los hogares de miles con este estudio. Donde quiera se encuentren ahora mirando nuestros canales de televisión rentados u oyendo nuestra radio rentada por el aire, donde quiera se encuentren también mirando nuestros canales de YouTube, que nos permite de alguna manera esa digamos, institución o entidad que podamos también compartir el mensaje. Hermanos, cuánto nos alegra poder saludarles y darles la bienvenida, donde quiera se encuentren. Jueves 16 de febrero, y por la gracia del Señor, vamos otra vez a compartirles otro estudio de la lección de la escuela sabática, que bajo el título El misterio del Evangelio, se ha enfrascado en los últimos 3 días en el tema de la ley de Dios, como algo que se requiere de comprensión, como algo que se requiere de entender, cuando se trata también del plan de Dios para salvar a la raza humana. Hermanos y hermanas, cuánto les agradezco que nos sigan apoyando con el like, con la manito hacia arriba y con el compartir a otros. Pero también cuánto les agradezco que nos apoyen con sus oraciones. Y ya no digamos con sus diezmos, ofrendas y donaciones, para que podamos hacer la obra aquí en Estados Unidos, en Colombia y muy pronto en México. Muchas gracias, hermanos, porque no nos han dejado. Todos los días yo le digo al Señor, abre la ventana de los cielos y derrame bendición hasta que sobreabunde sobre este ministerio. Amén. Y ya queda allí, después de su oración, la respuesta de Dios. Y siempre, por la gracia del Señor, hay 3, hay 4, hay 5, que todos los días el Señor les toque el corazón para decir, aquí está el diezmo. Se lo estoy enviando por Cele, utilizando el 214-881-4029. Otros que dicen, aquí lo estoy enviando por correo, utilizando la dirección P.O. Box 669, Shepherd, Texas 77371. Estoy enviando ahí cheque o money order a nombre de Iglesia Advenimiento. Otros que van a PayPal y dicen, allí deposité en la cuenta de la Iglesia Advenimiento, ahí con el correo asociado los 3 ángeles sirven @gmail.com. Otros que van a la página web www.iglesiaadvenimiento.org y han dado clic donde dicen donaciones y han seguido los pasos. Oh, hermanos, ¿cuántos hermanos han llamado al número que les he dado y dice, sáquelo de la tarjeta? O algunos que hasta me han dicho, ya registre la tarjeta y solo le voy a decir la cantidad. Hermanos, yo le doy gloria a Dios porque siempre, como digo, hay allí 3, 4, 5 que el Señor siempre toca el corazón de ellos para aportar. Y hoy que ya se abrió la cuenta de banco en Colombia, pues ¿qué puedo decirle a los hermanos de Colombia? Que no nos dejen solos en el gran proyecto que también queremos hacer allá, como es el levantamiento de un centro de estilo de vida que atiende gratuitamente a los enfermos, como aquí en Shepherd, Texas lo hacemos, y que también proclame la verdad presente. Allá en Colombia nosotros tenemos ya una cuenta en el Bancolombia. Voy a dar los datos de esa cuenta. Nuestro ministerio allá se llama Fundación Centro de Estilo de Vida Los 3 Ángeles Internacional, y el NIT asociado con esta entidad es el 901-675-226-2, y la cuenta de ahorros en el Bancolombia es 583 4 veces el 0 1861. Repito, 583 000 1861. Allí los hermanos pueden ir a depositar diezmos, ofrendas o donaciones especiales para que se haga realidad nuestro proyecto médico misionero en Colombia, mientras los demás siguen apoyándolo aquí en Estados Unidos en las maneras que les he mencionado. Y ahora quiero hacer una atenta invitación a la audiencia de Radio Advenimiento y Advenimiento TV para que nos congreguemos este próximo sábado 18
en la Iglesia Advenimiento de Irving, Texas. Será un día de fiesta dedicado a nuestro Dios, donde nuestro espíritu, alma y cuerpo se renovará con el alimento de la palabra de Dios. Su servidor tendrá el privilegio de predicar el mensaje a eso de las 11 de la mañana, pero antes, a partir de las 9, todos los que asistan tendrán la oportunidad de profundizar en el estudio de la lección de la escuela sabática. De manera que les animo para que vengan a adorar con nosotros. La iglesia está ubicada en el 210 East 6th Street, Irving, Texas, 75060. Rentamos en el templo Irving Church. Les esperamos a todos. Otra vez el pastor Joselito me acompaña, así que le doy la bienvenida. ¿Cómo está, pastor? Bien, pastor. Gracias a Dios nos encontramos aquí listos una vez más. Hoy jueves estamos ya ante la penúltima lección de esta semana y queremos agradecerle a Dios por este gran honor que me da de estar compartiendo estos estudios tan interesantes de la lección con ustedes, hermanos. Un saludo para todos y el Señor les bendiga en este día y también nos bendiga en el estudio de su palabra. Bueno, ¿qué les parece si oramos? Pastor Joselito, por favor. Sí. Padre nuestro que está en los cielos, elevamos nuestra plegaria, Señor, una vez más, delante de su presencia, agradeciendo primeramente, Señor, por sus bondades, agradeciendo, Señor, por su amor para con nosotros y también por darnos el privilegio de predicar su palabra, de estudiar y de meditarla. Le pedimos para esto, Señor, que en este día, desde ya su Espíritu Santo tome el control, no solamente en nuestras mentes, pero también el control de llevar este mensaje a aquellos que lo necesitan. Gracias por darnos este honor y este privilegio de ser portadores de su palabra. Le pedimos que su palabra, como lo dice ciertamente, cumpla y haga el propósito para el cual usted la mande. Lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Siempre, hermanos y hermanas, como he dicho, en ese misterio del Evangelio, nosotros debemos entender el papel que juega la ley. Ya miramos que ella es parte del juicio que Dios hará, y el juicio que Dios hará es parte del plan de Dios. Ya miramos que ella prácticamente define el amar a nuestro prójimo. Ella no ha sido abolida en la cruz. Así que ella en el plan de Dios tiene su lugar. Pero hoy vamos a ver que juega un papel tan clave en este plan de Dios cuando se trata de la salvación, que usted necesariamente tiene que ponerle atención. La ley como guía es el subtema. ¿Cuál es el propósito, Pastor Joselito? ¿De entender la ley o conocer la verdad? Usted lea el primer texto y su servidor el segundo texto. Claro, el primero se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 18 al 21. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 18 al 21, dice así: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo y aborrece la luz no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Pero ahora Romanos 7:7 dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, porque yo no conocía el pecado, sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera, no codiciarás. Estos versículos están muy claros, ¿no? Del propósito que no solamente tiene la ley, sino también conocer la verdad. Hermanos, cuando la verdad toca tu puerta, cualquier palabra que sea de la palabra de Dios nos pone en un dilema crítico, digámoslo así. Si la rechazamos, tengamos cuidado. Y digo esto porque los versículos que leímos en el Evangelio de Juan nos dice que
que el que cree en Jesús no es condenado, pero el que no cree, dice, ya es condenado porque no ha creído en el nombre de Cristo. Es importante saber, hermanos, que cuando la luz viene, no es para ser rechazada, sino para ser aceptada. Porque cuando la luz es rechazada, dice que aman más las tinieblas que la luz. El amar más las tinieblas que la luz es como decir, yo prefiero vivir mundano a vivir cristiano. Y eso es un dilema difícil, hermanos, porque la misma verdad que hemos rechazado nos juzgará en el juicio también. Y bueno, ¿qué dice la ley de Dios ahí también, pastor? Es interesante cómo el propósito de entender la ley o conocer la verdad es de que, hermanos, salgamos de las tinieblas, salgamos de ese lodo llamado pecado. El propósito de entender la ley y conocer la verdad es, hermanos, de que la luz del Señor nos alumbre y todas las tinieblas de nuestra vida salgan de nosotros. Es el propósito de Dios que entendamos lo que es el pecado, para que nosotros, hermanos, lo dejemos de cometer. Y un lugar donde tú puedes mirar bien qué cosa es el pecado es la ley de Dios. Pablo lo ha dicho claramente. Yo, dice, no hubiera conocido el pecado si no fuera por la ley, porque la ley es la que me dice sobre la codicia y me dice que no codicie. En otras palabras, yo, dice, el pecado lo he entendido por medio de la ley. El propósito, hermanos, del Señor es que nosotros entendamos lo que es pecado. Y Pablo ha sido bien claro. Cuando se transgrede la ley, estás en pecado. Y tú conoces que has pecado cuando miras la ley. Yo en este momento creo que si todos miramos cada uno de los 10 mandamientos, rápido nosotros decimos, wow, yo estoy en pecado. ¿Tengo dioses ajenos? Estoy en pecado. ¿Estoy tomando el nombre de Dios en vano? Estoy en pecado. ¿Tengo ídolos? Estoy en pecado. ¿Estoy guardando el domingo y no el sábado? Estoy en pecado. ¿Estoy deshonrando a mis padres? Estoy en pecado. ¿Estoy siendo infiel a los votos matrimoniales? Estoy en pecado. ¿Estoy enojado contra alguien y he tratado despectivamente algo? Estoy en pecado, porque eso es la antesala del mandamiento, no matarás. Y así, hermanos, estoy robando, estoy levantando falsos testimonios, estoy codiciando, estoy en pecado. Miren, con qué importante es entender lo que es pecado. Pablo dice, yo conocí el pecado cuando vi, como en un espejo, como yo estaba allí en relación con la ley de Dios. Es donde profecía que dice. Dice, el primer paso hacia la reconciliación con Dios es la convicción del pecado. El pecado es transgresión de la ley. Por la ley es el conocimiento de pecado. Primero de Juan 1, 3, 4 y Romanos 3:20. Para reconocer su culpabilidad, el pecador debe medir su carácter por la norma de la gran justicia que Dios dio al hombre. Es un espejo que le muestra la imagen de un carácter perfecto y justo y le permite discernir los defectos de su propio carácter. Es bien, pues claro, aquí está muy bien explicado lo que la ley de Dios hace en el ser humano. Nos hace reconocer lo que somos y nos hace ver en la necesidad de que algo necesitamos hacer. Y al exponer nuestra verdadera condición, pastor, ¿qué es lo que hace entonces la ley con esa revelación? Exacto. Gálatas 3, capítulo 24, nos dice algo interesante aquí. Gálatas capítulo 3, versículo 24 dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo
para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados. Aquí tenemos entonces la respuesta. Cuando nosotros entendemos la condición en la que nos encontramos, cuando frente a la ley de Dios nos dice nuestro verdadero carácter, nuestro verdadero defecto, nos encontramos como transgresores. Entonces la ley nos apunta, ahí está. La ley viene siendo como el guía, es nuestro ayo, dice el apóstol Pablo aquí, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Se entiende en la manera de un guía, ¿no? Aquí la santa ley de Dios nos dice, yo no te puedo salvar, yo te condeno, pero ahí está el que te puede salvar. La palabra griega ayo creo que era bien entendible por los griegos, valga la redundancia, porque estos sabían de que cuando se asignaba a una persona como tutor de un niño, era la responsabilidad de dicho tutor de educarlo, de conducirlo hasta una edad donde ya él se pudiera valer por sí mismo. Allí terminaba, digamos, su labor como ayo, de ser el guía. Esto me hace pensar una vez cuando mi madre llegó aquí a los Estados Unidos y me dijo que había una muchacha que quería verla allá en el estado de Georgia, y fuimos a Atlanta. Y cuando llegamos, yo vi a esa muchacha cómo abrazó a mi mamá, y era una cosa que pues la abrazó con una ternura, y era porque mi mamá, desde cuando nació, se encargó de trabajar allí, en la casa de esa niña, y prácticamente la cuidó hasta cuando esta muchacha ya fue a la universidad, que mi mamá dejó de trabajar en ese lugar. Pero llegó tanto esos lazos y ese cariño que esta muchacha quería verla, y mi mamá pues fue como el ayo para ella durante todos aquellos años. Interesante que Pablo se refiera a la ley con ese término, porque la ley también hace el papel de ayo cuando nos conduce, cuando nos guía. Qué interesante que Pablo diga que la ley nos conduce a Cristo. La ley, dice, ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. En otras palabras, viene el pastor Joselito y este servidor, y nos vemos en la ley. Y entonces, la ley nos enseña cómo debemos conducirnos en la vida, porque es una norma de justicia, una norma de rectitud. Y la ley nos ha estado enseñando al pastor Joselito y a este servidor cómo debemos vivir para agradar a Dios. Pero en una de esas, nosotros quebrantamos esa ley, pisoteamos esa ley. ¿Y cómo nos sentimos, pastor? Ahora que ya sabemos lo que es, lo que representa violar la ley, ¿cómo nos sentimos? No, pues nos deberíamos sentir muy tristes, ¿no? O sea, y pecadores. Y pecadores, porque condenados, porque imagínense, o sea, sabiendo ya lo que sabemos y en otras palabras, nos condenados. Pero resulta que la ley solo eso puede hacer. No puede librarnos de la condenación, no nos puede justificar. Entonces, ¿qué necesitamos ahí? Entonces necesitamos al Salvador. En ese sentido, la ley nos lanza. Nos lanza a aquel que nos puede ayudar. La ley viene a ser el guía que nos trae a Cristo. Cuando tú miras, hermano, hermana, que has pecado en la ley de Dios, tú contemplas que has pecado, entonces te sientes así, desesperadamente, culpable. Entonces, hermano, ¿qué te toca? Buscar a alguien que te ayude. Y la ley, dice Pablo, se encarga de que necesites ese ayudante, necesites de ese Salvador, y ese es Jesús. Así que la ley, como guía en el misterio del Evangelio,
hermanos, es algo que tenemos que comprender, y millones no lo han comprendido y algunos no lo quieren reconocer, pero ahí está el papel de la ley, haciéndonos sentir pecadores, haciéndonos sentir condenados, haciéndonos sentir culpables cuando la hemos violado, pero al mismo tiempo llevándonos a aquel que nos puede librar de la condenación, que nos puede librar de la culpa, que nos puede perdonar de esa transgresión, el cual se llama Jesucristo. Y en este bonito ejemplo que usted ha puesto, pastor, quisiera corroborar un poquito más también. Ahí vemos que Cristo no quita la ley para quitarnos esa condenación, sino que pone sus méritos contra la ley de Dios para salvarnos a nosotros. Y qué bueno que tocó ese punto, porque nuevamente viene el ejemplo de mi mamá. Mire qué cosa. Sí. Mi mamá había jugado su papel con esa jovencita, hasta cuando ella se fue a la universidad. Pero porque mi mamá terminó ese trabajo de guía, esa jovencita dijo, esa señora ya no me importa, ya de eso ya quedó en el pasado, eso ya me da igual. No, ella tenía un gran cariño, tenía un gran recuerdo, un gran afecto, y ella decía, esa señora fue algo muy importante en mi vida. ¿Y qué es lo que están haciendo ahora la mayoría de cristianos cuando vienen a Cristo con aquella ley que los vio a Cristo? La olvidan. ¿La tiran al cesto de la basura? Sí. Malditos los que están bajo la ley, les dicen los pastores. Tremendo. ¿Y qué sucede entonces? ¿Qué ha hecho los millones de cristianos que vienen a Cristo? La ley ahora le hizo un favor. Exacto, les hizo un favor, pero con aquel que les hizo el favor, ya no quieren nada. Hermanos, miren, el venir a Cristo no significa que ya la ley ya no importa, o que la ley ya queda abolida, o que ya eso, hermano, ya no vale. No, hermanos. La ley juega su papel de guiarnos a Cristo. Pero una vez en Cristo, hermanos, con más deseos y con más cariño y con más amor debemos guardar esa ley. No puede ser vista de menos. Cristo no vino para abolir la ley. Cristo no murió en la cruz para anularla. Cristo no es, hermanos, causa de invalidez de la ley. Él vino para confirmarla. Y Él dice, si me aman, guárdenla. No la ignoren, no la pisoteen, no la tiren al cesto de la basura. No dejen que alguien les diga de que ya no vale. No, dice Cristo, si me aman, guarden esa ley. Oh, hermanos, ¿cómo debemos entender esto para que no torzamos las escrituras como decíamos hace unos días? El don de profecía, como dice aquí la sierva del Señor Elena White. Bueno, también quisiera decir, ¿verdad, pastor? Que hay dos leyes importantes, la ley ceremonial y la ley de los 10 mandamientos. Y eso nos habla aquí, dice, se me pregunta acerca de la ley de la ley en los Gálatas. ¿Cuál es la ley para llevarnos a Cristo? Respondo, ambas. La ley ceremonial y el código moral de los 10 mandamientos. Cristo era el fundamento de todo el sistema judío. La muerte de Abel fue la consecuencia de que Caín rechazara el plan de Dios en la escuela de la obediencia. Para ser salvado por la sangre de Jesucristo, simbolizado por las ofrendas ceremoniales que lo señalaban. Caín no aceptó el derramamiento de sangre, que simbolizaba la sangre de Cristo que debía ser derramada por el mundo. Toda esa ceremonia fue preparada por Dios y Cristo se convirtió en el fundamento de todo el sistema. Este es el comienzo de la obra de la ley, como el ayo que induce a los pecaminosos seres humanos a contemplar a Cristo. Entonces, hermanos, vemos la importancia tanto de la ley, de la una ley como de la otra. La ley ceremonial también nos llevaba a Cristo, pues ahí encontramos en el sistema de sacrificios, todo simbolizaba a Cristo. Todo lo que se hacía en el santuario, todo lo que se hacía desde el principio, era para señalarnos a Cristo. Y así, hermanos, vemos entonces el papel que juega la ley, que es un guía, y en este caso, apreciemos, hermanos, cómo Dios ha diseñado su plan, de que este guía sigue haciendo la obra de guiarnos a Jesús, y démosle gracias al Señor, que llegamos a Él, porque utilizó esta guía, este guía, el cual es
la ley de Dios. Así es. Pero al mismo tiempo, miren que esto ha sido así a lo largo de la historia. Porque desde cuando dice Caín y Abel fueron llamados para ofrecer un sacrificio, ya se les estaba enseñando que aquel sacrificio tenía como propósito guiarlos al Salvador, Así es. guiarlos a Jesús. Así que las leyes ceremoniales, como la ley moral de los 10 mandamientos, ambas son un guía para llevarnos a Jesús. Así es. Oremos hoy, ¿qué les parece? Para que, entendiéndolo, pongamos por obra esta obediencia a los mandamientos de Dios que están en su santa ley. Oremos. Gracias, Padre Celestial, Amén. porque hemos llegado a Jesús por medio de este ministerio que hace la ley, como es el de guiarnos a Él. Padre, gracias porque dispusiste así en tu plan que la ley jugara este papel de guía. Así. Señor, somos conscientes que hemos pecado, que hemos transgredido tu ley y nos hemos sentido culpables. Nos sentimos, Señor, muchas veces pecadores cuando miramos tu ley. Pero ahora vemos que el propósito de hacernos sentir pecadores, dicha ley, el propósito de hacernos sentirnos culpables, es para que busquemos la solución en Cristo. Amén. Y en ese caso, damos gracias por Jesucristo, quien vino para liberarnos de la culpabilidad de la ley, de la desobediencia, de la pecaminosidad cometida, de la rebelión cometida. Vino para liberarnos, pero no para seguir en transgresión, sino para ahora, como resultado de la liberación, guardar por amor esa ley, con la suficiencia y capacidad que hay en Cristo. Así, Señor, entonces te pedimos que andemos de ahora en adelante en la vida, buscando amarte y al mismo tiempo siendo guiados por tu santa ley. Amén. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.